Hello, hola amigos, ¿cómo están? Bueno, esperando que ustedes se encuentren muy bien. Aquí nuevamente, este humilde servidor, Paul Martín, se encuentra para comenzar con un nuevo tutorial en el que voy a abarcar un tema nuevo de lo que respecta a la programación visual dentro de Java. Hace unos días estaba realizando un video tutorial, no sé si se recuerdan, o bueno, si es que no lo han visto, os recomiendo que le den una reproducción y se actualicen sobre lo que vienen a ser los JFrame y los JPanel, que simplemente son contenedores, bueno, específicamente lo que viene a ser el JPanel y el JFrame, el formulario, que básicamente es el formulario padre que va a tener una aplicación, las cuales va a contener diferentes cantidades de componentes o objetos. Bueno, una vez había explicado eso, ahora quiero pasar a realizar otros componentes. Entre ellos quiero abarcar un poco lo que viene a ser las etiquetas o los labels, como mejor lo conozcan. Aparte también los text field, que vienen a ser las cajas de texto, pero que te muestran el texto. Y también quiero tocar lo que viene a ser el JPassword field, un componente muy interesante dentro de Java, que es similar al JTextField, solo que la diferencia es que este objeto utiliza máscaras que ocultan el texto que estás escribiendo dentro de ella. No sé si muchos se habrán dado cuenta, o bueno, muchos ya saben, porque es lo más común que se puede encontrar dentro de un formulario de login o de acceso de sesión o inicio de sesión, que encontremos una cajita de texto que nos diga usuario y otra cajita que nos diga password. La caja de texto usuario, es lógico que nosotros cuando escribimos algo sobre ella nos muestre el texto o lo podamos ver, pero cuando nosotros ingresamos un texto dentro de nuestra contraseña se va escribiendo, pero lo que nos va mostrando es un texto, es otro carácter, es un texto oculto, mejor dicho, o tu texto se va cifrando, ya sea por asteriscos, por otros caracteres ASCII que le ponga el programador o el que presta el servicio. A eso yo me refiero, la diferencia entre el texto que se puede ver y el texto que no se puede ver, que en Java se llama text field al texto que se puede ver y text password field a las cajas de textos que te ingresan texto pero con una manera cifrada o que te va mostrando con otros caracteres. Bueno, entonces sin seguir mucho palabreo, vengo yo a realizar el siguiente código. Para ello tendremos que entrar dentro de nuestro NetBeans. Y para ello también quería yo informarles que voy a reutilizar el código anterior, que para esto sí le he renombrado, le he puesto prácticas básicas programación visual a nuestro proyecto, en donde voy a utilizar muchos paquetes. El paquete de prácticas básicas va a contener lo que viene a ser los formularios de lo que es el JFrame y el JPanel. El día de hoy vamos a tratar tres objetos diferentes y lo voy a englosar o lo voy a agrupar en otro paquete. Para ello creamos un nuevo paquete al cual le vamos a poner prácticas, labels y caja de textos, caja text, ¿vale? Una vez hecho eso, terminamos. Se crea nuestro paquete. Como podemos ver, nuestro paquete se pone de color plomito y el otro es amarillito. La pregunta es ¿por qué? Porque el paquete se encuentra vacío, mientras que el paquete amarillo tiene dentro de ellos otros componentes, ya sea desde una clase o formulario. Entonces dentro de ella lo que vamos a hacer es ingresar un nuevo formulario, porque estamos trabajando con programación visual, la cual necesita componentes y dichos componentes tienen que ir dentro de un formulario. Entonces utilizamos la forma abreviada de formulario, FRM, y decimos que va a ser nuestro formulario de práctica sobre lo que viene a ser labels y cajas de textos. Una vez hecho eso lo terminamos y nos crea nuestro formulario. Como vemos, ya todo este tema lo hemos visto en tutoriales pasados y ya bueno, los recomiendo que lo vayan viendo. Para poder nosotros, la manera más, como se dice, por defecto de utilizar es añadiendo un JPanel, que viene a ser un contenedor hijo para el contenedor padre, que es el JFrame. El JPanel lo que vamos a realizar es acomodar que sea de la misma dimensión que el formulario. Una vez logrado eso, hacemos que nuestro JPanel tenga un gestor de distribución de modo absoluto, el cual nos va a permitir que nuestros objetos lo podamos movilizar por todos los sitios de una manera
más libre, como se puede decir. Bueno, los labels. ¿Qué son los labels? Son más que nada simples textos que se muestran dentro de un formulario. Textos que pueden identificar la función o lo que va a realizar otro componente. Por ejemplo, queremos poner un título en nuestro formulario. Vale, te recomiendo utilizar un label. ¿Quieres poner una caja de texto que diga apellidos? Te recomiendo usar un label al cual le pones apellido y al costado tu caja de texto. ¿Quieres identificar algún componente adicional? Pues fácil, simplemente te recomiendo también usarlo eso. Las etiquetas de texto simplemente son etiquetitas que te dejan poner texto, pero en modo diseño, para luego mostrarlas en modo ejecución del programa. Nosotros, ¿cómo podemos añadir texto sobre ella? O cambiar el texto que por defecto nos añade Java. Simplemente hacemos doble clic sobre ella en tiempos pausados y podemos modificar el texto que está dentro de ella. Por ejemplo, esta es una aplicación de prueba. Añadimos un poco más de longitud, de anchura mejor dicho, y lo podemos acomodar donde nosotros queramos. Y cuando nosotros mostramos en el diseño previo, veremos que nuestra aplicación o nuestro formulario ya tiene un título. Nos sirve como un título, como pueden ver. Pero ¿qué pasaría si nosotros a esta etiquetita queremos darle otros formatos? Ya sea desde un cambio de fuente, o ponerle negrita, cambiarle de color, subrayado, cursiva. Bueno, cosas de esas infinidades se pueden hacer dentro de aquí, gracias a esta etiqueta. Por ejemplo, nosotros digamos que queremos que el texto esté de color azul, ¿vale? Lo que hacemos simplemente es señalar o indicar o dar clic sobre el objeto etiqueta o label, y veremos que en nuestro panel de propiedades se muestran varias pestañitas, pero dentro de ella lo que nosotros necesitamos es dar clic dentro de propiedades para ver los atributos que tiene esta o este objeto. Una vez hecho eso, podemos ver que tiene una propiedad background, que viene a ser más que nada el color del fondo, la propiedad font, que es para lo que es el manejo de los aspectos, cómo se va a mostrar el texto dentro del formulario. Si nosotros queremos, por ejemplo, modificar esos aspectos, damos clic en la línea, en el cuadradito de 3 puntos, aquí, un clic, y se abre ese panel para poder realizar las configuraciones que nosotros queramos. Por ejemplo, si nosotros queremos que el texto sea en letra o en tipo de fuente Arial, simplemente buscamos esa fuente. Si queremos que sea negrita, también lo podemos modificar, pero primero veamos si surge efecto o no. Como vemos, cambia de texto, la forma de la fuente es otra. Ahora intentamos cambiar que sea negrita nuestro texto, o sea, más grueso el contorno de la letra. Como vemos, surge efecto y lo podemos ver desde vista diseño previo. Esta es una aplicación de prueba. La tonalidad del color es más oscuro. Bueno, si nosotros queremos cambiar de color a este texto, también lo podemos hacer. Pero primero sigamos con las modificaciones del texto. Por ejemplo, el tamaño todavía nos falta ver. Si en este momento el tamaño de la letra es de tamaño 11 y lo podemos poner como texto más grande, de 14, siempre un título tiende a ser más grande para llamar la visión del usuario y que pueda leerlo. Aceptamos, agrandamos un poquito más la etiqueta para que pueda mostrar el texto que en realidad está dentro de ella, y damos en vista diseño previo, y como vemos el texto va creciendo. Pero como también podemos ver, este texto nunca se puede modificar en modo diseño, ojo, en modo ejecución del programa, solamente por modo interno se puede modificar este componente o este objeto, ya sea desde modo diseño, pero también de modo ejecución, pero no desde el formulario, sino otros componentes o procesos internos del software pueden cambiar el valor que tenga esta etiqueta. Ahora,
Intentemos cambiarle el color que tiene este título. Por ejemplo, dentro del panel de propiedades podemos ver que encontramos el atributo foreground, que viene a ser el color de letra. Damos clic dentro de los tres puntitos y vemos que está seleccionado por defecto el color negro, ya que nuestro texto es color negro. Nosotros dijimos que queríamos cambiarlo al color azul, ¿cierto? Aceptamos, seleccionamos y aceptamos, y vemos que el color cambia. Y el diseño previo también. Así que va tomando mejor aspecto. También tenemos otro atributo que lo voy a mostrar ahorita. Por ejemplo, el horizontal alignment, que viene a ser el alineamiento por modo horizontal. El modo horizontal quiere decir el modo ancho. Nuestra etiqueta es ancho desde este punto hasta este punto. El alineamiento viene a ser la posición en cómo se va a acomodar el texto. En este caso está de modo leading, pero también podemos utilizar el que viene a ser el left y el right, que va a causar el mismo efecto dentro del left, porque viene a ser acomodar al modo izquierdo, el modo right, que viene a ser ajustar o acomodar el texto al lado derecho, el center viene a ser acomodar el texto o centrarlo. Vamos a hacer comprobar dentro del center. Como vemos, nuestro texto se acomoda. Estas formas ya lo hemos visto siempre en Word o en cualquier editor de texto enriquecido, de la alineación de texto, ya sea izquierda, derecha, centrado, justificado y otras cosas más. Por ejemplo, el left nos va a ajustar el texto hacia la izquierda. Como vemos, el efecto surge. También el right hacia la derecha. El trailing, bueno, nunca lo he usado, debe tener en algún momento una función específica. Y el leading, que en simple vista cumple la misma función que viene a ser el left. Pero en este caso vamos a utilizar el center para ver que la funcionalidad de ese atributo funciona. Dentro de ella también tenemos el atributo icon, que viene a ser la posibilidad de poder poner la etiqueta una imagen, un icono que lo identifique. Como es un curso básico todavía, no profundizamos mucho esto, lo vamos a dejar por estudiar esto. También tenemos el label for, bueno, lo olvidamos, y la cosa más estupenda que tenemos es el atributo text. No sé si se recordarán que yo quise cambiar el texto de acá, ¿verdad? Y tenía que hacer doble clic sobre ella para cambiar. Bueno, esta opción hace que surge efecto también dentro de acá. ¿Dónde? Dentro del atributo text. ¿Qué viene a ser el atributo text? Mejor dicho, text se referencia al texto que se va a mostrar o que va a contener la etiqueta. Si nosotros ponemos hola mundo dentro de text, text va a decir que el label o la etiqueta muestre ese texto que le ingresaste, hola mundo. En esta ocasión, por ejemplo, tiene el título, esta es una aplicación de prueba. Si yo le pongo, por ejemplo, mi sistema se llama bodega Marer o Mario, como ven, se cambia el texto de nuestra etiqueta. Si queremos poner, por ejemplo, sistema de biblioteca, también el texto cambia. Entonces, text viene a ser la referenciación del texto que tiene tu etiqueta. No te olvidéis de eso, ¿vale? Pasamos a ver otros atributos. Dentro de ellos tenemos el tooltips text. ¿Qué cosa viene a ser el tooltip text? Bueno, el tooltip text no viene a ser nada más y nada menos que los mensajitos que se dan cuando tú pones el mouse sobre encima de un objeto. Por ejemplo, en esta ocasión podemos ver que si yo pongo dentro del entorno de desarrollo en Svin sobre encima del botón de los disquetes, nos muestra un mensaje que nos dice guardar todo, control mayúscula S. Bueno, es un mensajito que identifica ese objeto. Y este mismo objeto puede
hacer eso. Por ejemplo, en nuestra ocasión nosotros vamos en nuestro formulario en vista diseño previo y seleccionamos sobre encima, ponemos el mouse sobre encima de nuestro label, que es sistema de biblioteca del texto, y no nos muestra nada. Es porque el tooltips que tiene nuestro componente está vacío. Como vemos, está vacío. Pero ¿qué pasaría si ponemos algo? Por ejemplo, este objeto viene a ser el nombre de la empresa, el nombre del sistema. O sea, al usuario le damos una referencia. Esto se ve en modo ejecución, ¿vale? Entonces ponemos en diseño previo, agrandamos un poquito para que tenga mejor aspecto, y ponemos nuestro mouse sobre encima de ella. Y como vemos, nos muestra ya nuestro mensajito que dice nombre del sistema. Quiere decir que este texto de acá hace referencia a que es el nombre del sistema, que es un sistema de biblioteca. Cerramos el diseño previo y seguimos viendo algunos otros atributos que tiene. Bueno, tenemos ya lo que viene a ser atributos avanzados. Por ejemplo, el enable. Bueno, que viene a ser el enable. El enable es un atributo que muchas veces lo utilizamos nosotros. Es para habilitar y deshabilitar un objeto. Es como decir que un objeto esté disponible o como que no también. Cuando tu objeto estás con un shift sobre enable, quiere decir que está activado, está disponible o está apto para usarlo. Cuando tú lo seleccionas, quiere decir que tu objeto está bloqueado, no se puede usar, pero nosotros queremos usarlo. Por ejemplo, nosotros ahorita queremos diseño previo, vista, ponemos y vemos que nuestro supuesto nombre de sistema, nuestro título, sale de color plomo. ¿Por qué? Porque simplemente está bloqueado. Pero ¿qué pasaría si nosotros lo volviéramos a activar? Simplemente muestra realmente todos sus atributos o cambios que se han hecho sobre él. También tenemos, entre otros, más atributos que, bueno, no lo voy a tocar. La anchura y la altura, bueno, eso lo modificamos de una manera muy fácil, que es esta, mire. Pero también se puede hacer mediante los atributos, pero eso ya viene a ser cuestión de ustedes. Cambiamos valores acá y se va a ir modificando dentro del diseño. Otra de las cosas que podemos manejar es el nombre de variable. Como yo les hablaba, ya dentro de los JPaintall o los JFrameall, los nombres de variable vienen a ser identificadores únicos para un objeto. Es como nosotros, las personas, dentro de un mundo globalizado, tenemos una manera de identificarnos. Bueno, específicamente dentro de un país. Dentro de un país existen muchas personas. Esas personas tienen una forma de identificarse dentro de ese país. Por ejemplo, en el caso mío, que estoy dentro de Perú, mi identificación es mi DNI, que es mi documento nacional de identificación, que solamente existe uno por persona. A lo mismo sucede dentro de los objetos o de los componentes que están dentro de un formulario o dentro de un sistema que lo maneje Java. El objeto TextField se va a identificar con un nombre único. Si creo otro otra etiqueta, va a tener otro nombre. Y así, si añado otra más, otro nombre. Nunca pueden tener el mismo nombre. Por ejemplo, el software o el lenguaje de programación automáticamente le añade un nombre. Y es por eso que no se recomienda mucho cambiarle el nombre de variable a las etiquetas, porque es en mano. Es muy poco usable. Simplemente cuando quieres utilizar para mensajes que van a intercambiar valores en modo de ejecución. Pero si no, no. Pero de todas maneras, para que tengan la noción que sí se debe hacer en realidad, porque sí se va a hacer con todos los objetos, pero que no sean label nomás, para que lo tengan como un dato o una acción que sí se debe hacer. Lo voy a realizar yo. Voy a poner una pequeña identificación que sea al label, un resumen del nombre, que es LBL. Pongo, por ejemplo, título sistema.
ya nuestro componente o nuestra etiqueta tiene un nombre de variable único. Label, título, sistema. ¿Qué pasa si nosotros ponemos otra etiqueta y queremos hacerle la jugarreta a Java y quererle poner el mismo nombre? Fácil, podemos intentarlo. Ponemos, por ejemplo, hola, miren esto. Vamos aquí, vamos a la pestaña código y queremos poner el nombre que tenía el otro label, que en este caso era título sistema. LBL título sistema. Le damos enter y nos dice: dos componentes en un formulario no pueden tener el mismo nombre. O sea que no hay forma de cómo nosotros engañar al sistema y de cometer errores. Así que, como les comentaba, es básicamente indiscutible este tema, ya que el nombre que le das poner ahí es único para cada componente. Así que eso quería que vosotros tengáis en cuenta. Ahora que ya hemos utilizado este componente, podemos realizar cambios dentro del sistema, claro que sí. Para ello vamos a hacer uso de un botón, que al dar el clic al botón cambiar, vamos a hacer que cambie el texto que tiene nuestra etiqueta. Cambiar nombre de etiqueta. Que nosotros al dar clic sobre este botón haga un cambio de nombre a esta etiqueta. Pero para ello también a este componente debemos darle un nombre que lo identifique dentro de todos los componentes dentro de Java, ya que por defecto le pone Java un nombre difícil de manejar, que es JButton1. Nosotros le ponemos un resumen de ese objeto, que viene a ser un botón btn, que diga cambiar texto. Esto nos va a ayudar a identificar nuestro objeto dentro de la codificación. Para empezar a programar, damos doble clic sobre el objeto seguidamente, o simplemente damos en source y tendríamos que buscar, bueno, en este caso no está creado, sino irnos aquí, seleccionar el objeto, irnos a eventos, en el Action Performance, seleccionar el evento botón cambiar texto Action Performance, irnos así, de esta manera. Pero es un poco difícil para vosotros, así que yo les recomiendo que lo hagan de una manera más sencilla, que simplemente es darle doble clic sobre él y listo. Como ven, surge efecto. Una vez hecho eso, nosotros queremos que al hacer clic sobre ese botón cambie el texto a nuestra etiqueta o a nuestro label. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando es dentro del evento Action Performance, que viene a ser un evento de nuestro botón, que quiere decir que cuando sufre una acción ese botón, que realice el determinado código que pongamos dentro de aquí. Entonces, nosotros queremos cambiar el texto del label. Para ello, llamamos a ese objeto. Lo denominamos LBL, título del sistema, y aquí nos aparece automáticamente, como ustedes pueden ver. Pero nosotros podemos ir digitando. Y cuando damos ahí, seguidamente utilizamos un punto para ingresar a los atributos que tiene ese objeto, que es el label. Y vamos a utilizar uno de los atributos o de los métodos que viene a ser el setText. ¿Qué viene a ser el setText? La palabra set en español, o para los programadores que nosotros estamos aquí, se nos refiere a cederle
un valor a un determinado componente. Pero también hay otro que es lo contrario, que es el getText. ¿Qué viene a ser el getText? Viene a ser lo contrario del setText. Si setText nos daba la posibilidad de ingresar un texto o darle un texto a un objeto, getText nos consulta el texto o nos consulta el dato que tiene este objeto. Pero básicamente lo que nosotros estamos trabajando es con el texto que se muestra dentro de la etiqueta. Si nosotros queremos consultar el texto que tiene este label, que es sistema biblioteca, simplemente con este getText ya estaríamos consultando. Claro que dicho valor tendríamos que almacenarlo dentro de una variable, pero lo que nosotros queremos es cambiar el valor que tiene el objeto LBL título sistema. Para ello les añadimos un nuevo texto. Por ejemplo, decimos que este sea un sistema de matrícula. Una vez hecho esto, con este pequeño trozo de código, lo que nosotros estaríamos consiguiendo es que el texto que tiene nuestro label cambie en modo ejecución. Para ello, nosotros ejecutamos nuestro pequeño script de Java o nuestro pequeño código y veremos que nos va a mostrar un formulario con los componentes que habíamos añadido dentro de él, ya sea la caja de texto o el text field, asimismo el botón que viene a ser cambiar texto. En este momento está cargando y vamos a esperar que ya nos muestre el formulario. Como vemos, aquí el formulario se nos muestra, como les comentaba, nos muestra el label y el botón. Ahora, dentro de él habíamos dicho que nuestro botón vaya a cumplir un determinado proceso, que al hacerlo clic sobre él cambie el texto que hay acá, ¿cierto? Vale, entonces vemos si es que funciona. Como podemos darnos cuenta, la etiqueta sufrió un cambio inesperado al hacerle clic sobre el botón. Es porque el botón, al recibir una acción sobre él, llamó al evento que viene a ser el Action Performance. Y dentro de ella hay la instrucción que le dice que al objeto o al label título de sistema hay que añadirle un nuevo contexto que viene a ser sistema de matrícula. Si nosotros intentamos dar muchos clics, simplemente estaríamos diciendo que se chante dentro del sistema de matrícula el nuevo texto que es sistema de matrícula, y como son los mismos textos no habría ningún efecto. Pero ¿qué pasaría si nosotros queremos añadir otro texto más? Entonces lo que hacemos es simplemente añadir otro botón para poder jugar, ¿vale? Vamos a la propiedad text para cambiar el texto del botón para que nos muestra. Son los mismos atributos. Cambiar nombre de etiqueta 2, versión 2 o modo 2. Cambiamos su nombre de variable. No puede ser igual que el otro, tengan en cuenta. Creo que así se llamaba el otro, cambiar nombre 2, cambiar nombre, cambiar texto. Entonces pondríamos aquí cambiar texto. Una vez conseguido esto, como podemos ya ver, el texto del botón cambió, y ahora lo que nosotros podemos hacer es dar doble clic sobre ella, sobre el mismo dicho botón, y nos lleva a su evento Action Performance. Y hacemos lo mismo, llamamos al objeto que queremos cambiar su text, que es LBL título sistema. Una forma más resumida de poder obtener los
los objetos escribiéndolo es presionando control espacio, y como vemos, como es el único texto que se asemeja a un objeto, te lo añade automáticamente. Yo pongo punto. Muchas de las veces damos un espacio y queremos que nos muestre los atributos o los métodos que tiene este objeto y no nos sale. Fácil, simplemente das control espacio y te muestra todos los métodos que tiene este objeto. Entonces seguimos utilizando, como queremos cambiar otro nombre, utilizamos set, que es cambiar o dar un nuevo valor a un determinado objeto, set text, y le ponemos, por ejemplo, sistema de librería. Ahora nosotros ejecutamos el archivo, esperamos a que realice el intercambio de bytecoins a código binario y el ejecute. Como vemos, ya nuestro formulario nos muestra dos botones. En el primero, cuando damos clic, nos cambia la etiqueta, su texto, a sistema de matrícula, que anteriormente era sistema de biblioteca. Si damos aquí en el segundo botón, nos va a cambiar el texto a sistema de librería, sistema de matrícula, sistema de librería, sistema de matrícula, y así podemos ir modificando el texto de lo que viene a ser el label. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros queremos consultar el texto? Bueno, utilizaríamos otro botón para consultar, ¿vale? Doble clic, pausados, y ponemos consultar nombre. Nos vamos dentro de nuestro código, cambiamos el nombre de variable, que viene a ser nuestro identificador único de este objeto, y le ponemos btn consultar texto. Una vez hecho ahí, vamos aquí y creamos una variable de un tipo determinado. ¿Por qué digo de un tipo determinado? Va a ser debido a que las cajas de texto, o mejor dicho los labels, en este caso, discúlpenme, el texto que tienen dentro de ellas se obtienen mediante un método que es el getText, y este getText te arroja o te devuelve un dato de tipo string. Entonces tu dato que te bote ese getText tienes que guardarlo tú también en una variable, y por lógica esa variable tiene que tener el mismo tipo de dato del cual te arroja el getText. Si es un string, entonces tienes que crear tu variable string con un identificador, con un tipo de dato string. Por ejemplo, nuestra variable va a ser un string y su nombre va a ser texto de etiqueta, texto etiqueta. Lo inicializamos en vacío, disculpen, se me pasó igual. Vamos aquí, decimos que dentro de texto etiqueta, se va a añadir un nuevo valor. Se le va a asignar el valor que tenga el label título sistema, utilizando su método getText, que es para obtener el texto que tenga ese atributo, ese objeto. Una vez obtenido el texto que tenga el título sistema, el label, lo guardamos dentro de nuestra variable string texto etiqueta, y ya estaríamos aptos para poderlo mostrar mediante un mensaje. Para eso utilizaremos un JOption pane.showMessage diálogo. Ponemos como parámetros NUI y el texto que queremos mostrar. Ponemos el texto de la etiqueta es los puntos espacio, y concatenamos con la variable que contiene ese texto de la variable del label, que es text etiqueta.
Una vez conseguido eso, ya estaríamos, bueno, por lógica o por sintaxis, haciéndolo correctamente. Pero fijémonos acá, nos bota un error, que esto ya viene a ser un error de importación de clases, ya que JOchonPane es una clase que pertenece a una librería específica. Dicha librería no ha sido añadida a este formulario, por ende nos bota un error. Para que no nos bote ese errorcito, lo que nosotros simplemente vamos a hacer es desplazarnos hasta Packet y escribir import javax.swing.jochonpane. Una vez hecho esto, lo que estamos diciendo que dentro del formulario se está importando la librería JOchonPane para así poder utilizar todos sus métodos que estén dentro de ella. Y como vemos, ya no nos bota ningún error como en antes. Nosotros ejecutamos el pequeño formulario. Esperamos a que Java realice el proceso automáticamente. Como vemos, una vez ya conseguido eso, obtenemos aquí y aquí. Con cambiar nombre, modo 1, cambiamos el texto de la etiqueta al contexto de sistema de matrícula, y con el botón 2 de cambio de nombre cambiamos sistema de matrícula a sistema de librería. Pero estos cambios yo los puedo ir consultando. Les digo yo, la etiqueta título de sistema, ¿qué es lo que tiene en este momento? ¿Qué contexto o qué nombre? Quiero consultar ese nombre, ese texto. La consultamos y nos dice, el texto de la etiqueta es sistema de matrícula. ¿Es cierto? Sistema de matrícula. Entonces está funcionando, ¿cierto? Cambio. Me estás engañando, dices tú. Yo cambio de nombre. Ahora se llama sistema de librería el contexto que tiene nuestra etiqueta título de sistema. Puedo consultarlo. Si es que en verdad sirve el código que me había enseñado Paul, digan ustedes. A ver, vamos a consultarlo. Y como vemos, nos dice el texto de la etiqueta es sistema de librería. O sea que el codiguito funciona correctamente. ¿Qué hace el set? En pocas palabras, es darle un nuevo texto a nuestro objeto LBL, título de sistema, que viene a ser un label. ¿Y qué hace el getText? Simplemente es consultar ese texto que tiene nuestro label o nuestro objetito. Bueno, eso es una de las cosas que básicamente más se usan dentro de los labels. Es lo que básicamente tú tienes que saber. Para ello creo que hasta este tutorial básicamente hasta ahí estamos bien. Ahora pasaré a hablar un poco sobre lo que viene a ser las cajas de textos, usando básicamente lo que es los TextField, ¿vale? ¿Qué viene a ser los TextField? Son cajitas de texto que te dan la posibilidad de poder agregar texto por teclado y poder ser almacenadas en tiempo de ejecución. Para ello vamos a hacer uso de nuestras etiquetas, que ya le hemos explicado, que hacen referencia a otro objeto, de lo que van a contener o lo que tú quieras. Por ejemplo, vamos a utilizar esa caja de texto como apellidos. Quiere decir que dentro de esta caja de texto van a ir contextos de puro lo que es apellidos. Que sigan viviendo nuestros botones, ¿vale? Por ejemplo, aquí yo quiero mostrarles algo antes de comenzar más allá de esto. Si nosotros nos vamos a Source, vamos a ver que nos existen, bueno, nos deberían haber existido errores. Bueno, nos existen, como ven. ¿Por qué? Nos señalan que hay errores. Nos señalan acá que LBL título sistema señalado con un subrayado rojo. Esto se debe a que nosotros habíamos eliminado ya nuestro objeto. Como vemos, nuestro título de color azul ya no existe porque le dimos suprimir. Entonces, como LBL título sistema
era un identificador de ese objeto, y como intenta identificarlo, buscarlo y no lo encuentra, entonces nos marca un error. Ven que es importantísimo este tema. Entonces nosotros borraríamos esto y todo esto, y el resto sigue funcionando y lo vamos a reutilizar el mismo código. Ahora sigamos con esto. Asimismo como la etiqueta, las cajas de textos también tienen sus propias propiedades o sus propios atributos. Las de cambiar texto, las de cambiar color de texto, las de cambiar fuente, las de cambiar ¿qué más os puedo decir? El subrayado, lo que tú quieras. Por ejemplo, damos clic sobre el objeto, nos vamos en la sección de propiedades y podemos ver que contiene casi los mismos atributos, a diferencia que tiene un atributo muy utilizable, que es el atributo o la propiedad editable. Cuando tú das shift sobre este cuadradito, quiere decir que va a estar en modo editable, que cuando tú lo ejecutes vas a poder ingresar texto dentro de ella. Pero ¿qué pasaría si nosotros lo desactivamos? Fácil, nuestra caja de texto nos sigue mostrando el texto que tiene dentro de ella, pero en ningún momento nos deja modificar ese texto. O sea que pasa de estar de un modo activado a un modo desactivado o bloqueado, como se podría decir. Te sigue mostrando el texto, pero no te deja modificarlo. ¿Vale? Ese es uno de los atributos que podemos encontrar dentro de un text field. El background. Bueno, el background es el color de fondo del text field, pero dentro de Java da muchas las veces que no funciona. Vamos a ver si es que da resultado. No lo he usado mucho, pero hace referencia a eso. Por ejemplo, doy color rojo y doy aceptar. Debería cambiarme el fondo de lo que viene a ser la caja de texto, y como vemos sí funciona y se pone color rojito, pero es un color muy chillón, así que usaremos un color menos chillón, y vemos ahí. Ahora nosotros podemos la misma vez utilizar columnas, bueno, que son para cajas de textos en modo de uso más complicado, más complejo, más avanzado, que no lo voy a tocar. La acomodación del texto que maneja acá, del document, bueno, también es otro tema muy alejado a lo que viene a ser lo básico, y que viene a ser el font. El font sí es un tema que vamos a utilizar, así mismo como lo utilizamos en las etiquetas, es para cambiar el tipo de letra. Por ejemplo, damos clic en aceptar, vemos que la letra es así y ahora va a ser diferente. ¿Ves? Cambia. También podemos cambiarlo a lo que viene a ser Arial, ya que es el texto más por default que existen en todos los sistemas operativos, ya sea en Apple, Linux y en Windows. Seleccionamos y también podemos decir que el texto sea en negrita. Como vemos, también surge efecto. Que el tamaño de letra cambie, por ejemplo ahorita es 11 y que sea ahorita 14. Como vemos, va surgiendo efecto. Bueno, estas configuraciones ya son básicamente por parte del usuario. Muy pocas de las veces se quiere que sea negrita o cursiva o negrita cursiva. Mejor lo usamos sin formato, lo dejamos, pero ya vieron que sí surge efecto. Ahora pasamos a utilizar la propiedad foreground, que simplemente es cambiar el color del texto. Lo ponemos color azul como para que disuene y vemos que surge efecto. El alineamiento horizontal es lo mismo que las etiquetas rig, center y left, que es izquierda. ¿Vemos? El text que viene a ser el texto que se va a mostrar dentro de la caja de texto, o sea, hace referencia. Si yo pongo por ejemplo acá ingrese apellido, se va a cambiar. Si pongo vacío, se va a poner una caja vacía. Entonces pasamos a utilizar otras propiedades que tenga este objeto. Entonces habíamos utilizado el foreground, que viene a ser el cambiar el color del texto, el alineamiento horizontal, el text y el tooltips, que es lo mismo de las etiquetas. No lo voy a utilizar porque ya las expliqué y no quiero agrandar mucho el video. Las anchuras y las alturas de la caja de texto, que lo podemos modificar de este modo también, jalando esquinas en modo anchura, altura, y también desde aquí. Y
el código, que es el identificador de variable, que no nos debemos olvidar. TXT hace referencia a apellidos. Este nombre nunca se debe repetir dentro de otro objeto, porque es como un DNI para este objeto que tenemos aquí, a menos que tú le pongas apellido 2, apellido 3, apellido 4, así sucesivamente. Ok, ahora vamos a empezar a utilizar este objeto con los cambios de datos dentro de ella. Cambiamos de nombre o de texto a este objeto botón y le decimos que vamos a cambiar el texto etiqueta, porque no es etiqueta sino es caja. Cambiar nombre de caja para que sea más realista. Igualito acá, cambiar nombre de consultar texto, apellido mejor, texto de apellido. Y nos iríamos a lo que es el botón primero y le damos doble clic seguidos y nos vamos aquí. Y lo que haríamos simplemente es llamar al objeto que queremos cambiar su texto, que es text apellido en este caso. Utilizamos el mismo método que es setText, así que no va a haber ningún paso de explicar más porque lo hemos explicado entre las etiquetas. Simplemente cambiamos o damos un nuevo valor a ese texto o del text field. Le ponemos por ejemplo un apellido que sea Antúnez Ramírez, y dentro del objeto número 2 o del botón 2 hacemos que se haga otro cambio a esta misma caja apellido, haciendo que cambie de texto por el siguiente apellido, que viene a ser Alvite Suárez. Vamos a ver si es que en realidad funciona, ¿vale? Vamos a Source, clic derecho, ejecutamos la pequeña aplicación. Como vemos, en el modo de ejecución nos muestra nuestra cajita de texto con la oportunidad de poder ingresar textito, de poderlo borrar y de poderle añadir un texto gracias a nuestro botón que ya lo hemos programado. Y como vemos, nuestro botón número 1, ¿qué es lo que hacía? Pues hacía que se le agregue un determinado apellido a nuestra cajita de texto. Por ejemplo, decíamos que se añada Antonio Ramírez, y que nuestro botón número 2, o sea este, nos añada un nuevo valor a la caja de texto que es Alvite Suárez. Y como vemos, surge efecto. Si presionamos nuevamente en la caja, en el botón número 1, volverá a poner Antonio Ramírez dentro de la caja de texto. Ahora, ¿qué pasaría si queremos nosotros consultar el texto? Pues acá no nos está funcionando porque borramos un pequeño de código. Nos dice el texto de la etiqueta solamente nos muestra el texto o el contexto del mensaje, pero hace consulta a la variable y la variable se encuentra vacía, no tiene ningún dato y por eso nos aparece así. Ahorita empezamos a programar. ¿Cómo programamos esto? Utilizando el getText. Llamamos a nuestra variable texto, bueno, también hay que cambiarlo acá, texto caja, vamos a ponerlo. Ponemos texto caja es igual al nuevo valor que se le va a añadir gracias a la consulta que se le va a hacer a la caja de texto apellidos, punto, gracias a su método getText, y listo. Nos bota un error acá, ¿por qué? Porque está diciendo que va a concatenar la variable texto etiqueta con el texto de acá, pero el error es que la variable texto etiqueta no existe. ¿Por qué? Porque ahora es texto caja. Entonces tendríamos que cambiarlo y listo. Una vez conseguido eso, guardamos y ejecutamos. Y como vamos a poder ver, es que los resultados van a surgir efecto. Por ejemplo, ahorita intentamos consultar algo y nos va a salir el texto de la etiqueta es, o sea, nada. ¿Por qué? Porque la caja de texto está vacía. Pero ¿qué pasaría si nosotros le añadimos un texto cualquiera por teclado? Digamos Rosales Montes. Consultamos el apellido y nos mostrará que la caja de texto tiene como apellido Rosales Montes. Si lo cambiamos ese texto con nuestro botón 1, sería Antonio Ramírez. ¿Y qué pasaría cuando nosotros consultamos? Nos dice el texto de la etiqueta, bueno, que en este caso debería ser caja, es Antúnez Ramírez. ¿Qué pasaría si presionamos nuestra caja número 2? Nuestro texto de nuestra caja es Alvites
Suárez. Consultamos el apellido que tiene esa caja y nos sale Alvites Suárez. Como podemos ver, el método gets consulta el valor que tiene la caja, ¿vale? En cambio, con el método set nosotros damos un nuevo valor a esa caja. Ahora, otra de las cosas que vamos a utilizar dentro de las cajas es un poquito lo que es la activación y la desactivación de ese objeto, pero por modo de código, ¿vale? Vamos a crear un nuevo botón que diga activar o desactivar. Mejor lo hacemos por separado para que podáis entender un poco, ¿vale? Porque si no tendría que usar estructuras de comparación o if para realizar dicho proceso, y como que eso no quiero utilizar ahorita para no marearlos. Desactivar, ya cambiamos el nombre de variable por btn activar, que es el identificador de ese objeto. Ponemos aquí btn desactivar y aquí no hay errores. Ok, una vez creados nuestros botones, damos clic en activar, doble clic y nos bota a una sección de código. Acá lo que vamos a hacer es, al activar, vamos a hacer que nuestra caja de texto esté activada. Para ello, no sé si se recuerdan del botón enable, que si lo presionabas iba a estar disponible o activa tu caja de texto, y si lo desactivabas iba a estar como bloqueada. Esto lo vamos a hacer pero ya por medio de código. Llamamos a nuestro objeto o nuestra caja de texto, que es text apellidos, y le decimos que queremos utilizar su método enable. Este método enable recibe como parámetros, o sea, dentro de los paréntesis recibe un dato que se le conoce en programación como parámetro, datos booleanos, que vienen a ser ya sea true o false. Si tú pones true, quiere decir que es cierto, y si pones false, que es falso. Enable representa al estado que va a estar la caja, ya sea activado o desactivado. Si es true, va a ser el estado activado, y si es falso, el estado va a ser desactivado. Entonces, nuestro botón identifica al estado activar, por ende utilizaríamos un true. Y si nosotros nos vamos a la caja desactivar y damos doble clic sobre ella, tendríamos que utilizar el método mismo que viene a ser enable, pero ya con otro diferente parámetro, que viene a ser el false, para poder desactivar el objeto. Una vez conseguido eso, nos ponemos a guardar las últimas modificaciones y ejecutamos. Una vez ejecutado y logrado todo esto, nosotros podemos ver que van aumentando botones, pero dichos botones tienen un determinado proceso. Estamos aprendiendo a utilizar estas cajas, a cómo interactuar entre ellas. Como les decía, ¿no? Cambiar nombre de caja me va a añadir un nuevo texto a la caja. Por ejemplo, Antonio Ramírez, que es un apellido. La caja 2, lo mismo. Consulta el texto que tiene la caja, ya sea desde la caja 1, o ya sea desde la caja 2, o ya sea desde el texto que yo le ingrese. Por ejemplo, Paul, que no es un apellido, pero bueno. ¿Ves? ¿Y qué hace la caja activar? Bueno, lo activa, pero tenemos que tener en cuenta que la caja está activada y no surge ningún efecto. Pero ¿qué pasa si desactivamos? Nosotros podemos fijarnos, no cambia de color porque el color ya lo habíamos puesto color rojo, así que el color sobresale. Pero cuando queremos nosotros modificar algún texto, por ejemplo, miren, no podemos. Estoy escribiendo por el teclado y no puedo. Es porque la caja se encuentra totalmente bloqueada para el usuario, bloqueada total. Si nosotros intentamos cambiar con el nombre de caja, es probable que sí se realice el cambio. ¿Por qué? Porque lo estamos realizando internamente, pero o por modo de ejecución por formulario no se puede por parte del usuario, pero internamente sí. Como vemos, sí se puede, a menos que nosotros activemos la caja y vemos que surge el efecto. Desactivamos, no podemos, activamos, ya se puede, y así sucesivamente. Esto es bloquear la caja totalmente, ¿vale? Pero también tenemos otra función muy interesante, que viene a ser la función de editar o no editar dentro de la caja de texto. Para ello vamos a crear otros botones.
Estos botones los vamos a reutilizar para la caja de texto password, no se preocupen. Entonces ponemos acá editable y en el otro botón no editable. Cambiamos sus nombres de variables, sería btn editable, btn no editable, y programamos dentro de ella con lo mismo. Llamamos al objeto que nosotros queremos, que es txt apellidos, y utilizamos esta vez el método setEditable. Nosotros le damos un parámetro, ya sea true o false. Como nuestro botón dice editable, es que tiene que estar activado para ser editable, que es true. Y en nuestro botón de no editable le vamos a dar un parámetro negativo, que viene a ser falso. Entonces sería un text apellidos.set editable false. Ahora ejecutamos el programa, clic derecho, ejecutar. Una vez conseguido esto, vemos que tenemos ya los botones editable y no editable. Nosotros ingresamos un texto, ¿no? O mejor dicho, utilizamos nuestra caja de texto que tiene ya Antunes Ramírez, y utilizamos la opción no editable. Nos sigue mostrando normalmente la caja de texto, pero sin la opción de editar. Cuando ponemos editable, nos activa para poder editar. En cambio, pongamos no editable y ponemos otros textos, la caja de texto sigue siendo rojita, porque solamente te bloquea la forma de poder editar, más no te bloquea todo el componente. En cambio, cuando tú pones desactivar y tú cambias de texto, se te pone como bloqueado. Eso quiere decir que todo el objeto está bloqueado. ¿Ves? Activas y cambias y vuelve a hacer. El efecto tarda porque nuestro fondo de nuestra caja de texto tiene un determinado color. Si fuera blanco, normal sucedería. Ponemos no editable, intentamos cambiar y no pasa ese efecto. Solamente que es lo mismo, no deja editar y listo. Bueno, hasta ahí habría sido todo lo que viene a ser lo que respecto a los text field. Ahora pasaríamos a hablar sobre los password field. Entonces cerramos la ventana. Ahora ya pasaríamos a lo que viene a ser el estudio de los textos password field de Java. Para ello nos desplazamos a nuestro diseño e iremos viendo las diferencias, las pocas diferencias que existen dentro de los password field y los text field. Básicamente nuestro text field lo tenemos que eliminar para poder ingresar nuestro password field, ¿vale? Le damos suprimir y nos desplazamos dentro de nuestros contenedores de Swing y buscamos donde diga cuadro de contraseña. Este viene a ser nuestro famoso password field. Seleccionamos y jalamos a nuestro diseño. Desde que lo importamos, podemos notar nosotros que el texto que se muestra dentro de él está cifrado o está representado por caracteres que son difíciles de poder interpretar o poder darle algún sentido. Ante ello vamos a llamar a nuestro label como identificador, a nuestra caja de texto como contraseña, porque básicamente este objeto se utiliza para las contraseñas, para ocultar algún dato que se supone que va a ser privado, ya que lo cifra o lo oculta con otro carácter difícil de entender. Una de las cosas primeritas que tenemos que hacer es darle una identificación única a este objeto. Como ya sabemos, a eso le llamamos nombre de variable. Por eso nos vamos acá y ponemos txtp, que se referencia a password, y ponemos lo que más se asemeja a él, que es contraseña. Pero yo utilizo la palabra contraseña. ¿Por qué? Porque las ñes, debido a sus moñitos, son caracteres muy difíciles en las búsquedas y en el manejo de ellas. Así que, sin más, prefiero utilizarla
sin el sombrerito, como se dice. Bueno, una vez hecho esto, está básicamente ya hecho todo, porque vamos a empezar a reutilizar los códigos que habíamos creado dentro de los botones, ya sea editable, no editable, activar, desactivar, caja nombre y todo eso. Y vamos a ir viendo las diferencias que existe entre este objeto, que es el password field, con lo que viene a ser el text field, que son poquísimas, es más, diría unas cuantas, ya que por ello voy a reutilizar código, no le veo otro sentido, ¿vale? Entonces damos clic en el objeto y nos vamos a propiedades. Como vemos, tenemos el atributo editable para que pueda permitir la función editar o no el texto que vamos ingresando, el background, que viene a ser el color del fondo del cuadro de texto. Estos son avanzados. El font, que sería ilógico poder utilizar el font porque son simplemente caracteres que no tienen estilos de fuente, ¿vale? Bueno, también tenemos el foreground, que viene a ser el color del texto. Esto sí podemos utilizarlo, pero no lo vamos a utilizar porque ya lo hemos visto dentro del text field. También tenemos el alineamiento horizontal o horizontal alignment, que esto viene a ser el right, derecha, left, izquierda, center, que es centro, y el leading, que cumple lo mismo que el left. Seguimos viendo los diferentes atributos que tienen, que casi son los mismos que tiene el text field. Acá lo que nos importa es el atributo text. Ya sabemos que el atributo text es el que se relaciona o está en constante sincronización con lo que se muestra dentro de la caja. O sea que este texto supuestamente oculto, cifrado, no visible, que no podemos interpretar, en realidad tiene un contexto, y ese contexto es password field 1. O sea, si nosotros por ejemplo ponemos una contraseña, por ejemplo tu amigo secreto, y nosotros lo que vamos a ver dentro de la caja del password field simplemente son puntos, o ya pueden ser otros tipos de caracteres, pero que en realidad dentro de ella lo que nosotros encontramos es un contexto que solamente lo sabe el sistema y claramente tú, pero que visualmente no podemos interpretarla. Ahora, ya conociendo ese atributo, pasamos a utilizar el tooltips, que también lo vimos ya desde los labels, y simplemente son un mensajito que identifica las funciones que hace el objeto o que realiza. Por ejemplo, decimos: este es mi campo de contraseña. Cuando nosotros nos vamos a la vista de diseño previo, vamos por encima del objeto, se nos muestra el mensajito. Bueno, eso sería todo. Y también los atributos de altura y anchura, que lo podemos utilizar, como les dije, de modo diseño, así, eso no importa. Y nos iríamos a lo que viene a ser el source, a trabajar con código, porque básicamente aquí ya no tenemos nada que hacer. Nos vamos a source, intentamos ver nuestra codificación y joven, mira lo que pasa. Nos damos con la sorpresa de que hay muchos errores. En el panel, en el lado derecho del entorno de desarrollo, vemos que se surgen guiones rojos, y estos guiones rojos vienen a ser errores que hay dentro de tu código, y esto es fatal porque no se va a poder ejecutar el código, el programa. Entonces, pero hay que identificar el error. ¿Qué nos dice? Que text apellido tiene, básicamente hay un error debido a que text apellidos era un identificador que identificaba a nuestro text field de apellidos, pero ese text field, si no recuerdan, lo eliminé para poder nosotros añadir nuestro password field de contraseña. Entonces, al eliminar ese objeto, se elimina todo. Entonces el código intenta acceder a él buscándolo con su identificador, que es text apellidos, pero como el objeto ya no existe, no lo encuentra y nos bota el error de que
Canon Field Symbol, dice. La búsqueda de símbolo nos encontramos, algo por ahí. Entonces, pero nosotros no vamos a trabajar con text apellido, sino vamos a trabajar con text p, que viene a ser el password fiel, y con diferentes parámetros de texto que vamos a ir añadiendo nosotros mismos. Por ejemplo, aquí también sería lo mismo. Y pasando acá abajo tenemos el mismo error. Ponemos el nuevo identificador, nuestro objeto, que es textp contraseña, y acá texto de caja, pero vamos a ponerle texto de caja password, ¿vale? Texto de caja password. Y acá también haríamos que se cambie al identificador que tenemos en estos momentos del password fiel. Dentro del evento botón editable action perform, vamos a hacer también el cambio de identificador con nuestro objeto actual. Asimismo, también dentro del evento del perform action no editable, y ahora sí pasamos a ejecutar nuestro código. Y cuando vemos la ejecución del software, podemos notar que tenemos un cuadro de texto con un determinado supuestamente contexto de texto, pero el texto se encuentra ofuscado, o podríamos decir enmascarado, con caracteres que no podemos descifrar, ya son asteriscos. Pero dentro del sistema existe ese contexto, el cual lo podemos nosotros consultar. Por ejemplo, acá en el diseño tendríamos que haber cambiado o consultar texto contraseña. Por ejemplo, actualmente nuestra caja de texto como contraseña tiene tu amigo secreto. Y eso como lo hemos obtenido con el método textp contraseña gettext. O sea, estamos obteniendo el texto que tiene nuestro objeto password. Acá cambiamos consultar texto contraseña y nos vamos. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros queremos en nuestro botón número 1 de cambiar poner otra contraseña? Por ejemplo, 24 13 mayo, y en el botón número 2 ponemos tú sois inteligente. Guardamos y ejecutamos. Como vemos, presionamos nuestro cambiar nombre, o que está en este caso es contraseña, y como vemos surge un determinado cambio, y nosotros queremos saber qué cambio se surgió dentro de ella. Como no lo podemos ver porque hay una determinada cantidad de asteriscos, entonces utilizamos nuestro botoncito que tiene la capacidad de poder obtener ese texto. Ponemos consultar texto de contraseña y nos dice que ese campo en realidad tiene el texto 24-13 de mayo, que fue utilizado aquí. ¿Ven? Entonces, a ver, cambio con el segundo botón. Consulto el texto de contraseña. Tú sois inteligente. ¿Qué pasaría si yo pongo una contraseña única? Por ejemplo, hola mundo. Supuestamente esa es mi contraseña. Y lo voy consultando. Entonces, amigos, ya podemos ver que el password fiel cumple los mismos métodos que el text fiel, ya sea del añadir un texto específico mediante código, que utiliza el setText en los dos diferentes botones, así como también el de poder consultar el valor que tiene esa caja de texto con nuestro botón consultar texto contraseña, que usa el método getText, que viene a ser obtener texto, y setText, que viene a ser el de dar un nuevo valor de texto al objeto que le está referenciando. Entonces, siguiendo con lo que es la práctica,
entraríamos a ver lo que viene a ser el activar y el desactivar. Activamos, nos surge efecto, ¿por qué? Porque está activado. Desactivamos y como vemos no podemos hacer nada, pero cuando nosotros realizamos algún cambio vemos que la caja se bloquea totalmente. Activamos y hacemos algún cambio y vemos que ya se va activando. Al ponerle no editable nos bloquea esa función de poder nosotros editar texto o poder agregar el texto. Pero lo que sí no nos bloquea es la función de ingresar texto interiormente del sistema. O sea que usando ctext, mira, ven, los cambios se realizan fácilmente. Así esté como no editable. Nosotros intentamos editar texto, no podemos. Activamos la edición y ya podremos ingresar texto. Consultamos y ahí tenemos. Entonces, hasta ahí podemos notar y constatar que los métodos que se utilizan dentro de la caja de texto TextField son casi similares con las de PasswordField. Una de las cosas que yo quiero que tengáis en cuenta, y básicamente es lo más interesante, es que utilicéis dentro del constructor de la clase este pequeño código para nosotros poder utilizar nuestras propias máscaras personalmente, personalizarlas. En el ejemplo anterior vemos que el texto se ofusca o se oculta mediante asteriscos, ¿cierto? Pero eso no nos limita a que nosotros no podamos poner entonces, buscando conseguir este proceso, voy a añadir una pequeña instrucción de comentario para que puedan ver lo que voy a realizar. Estoy utilizando caracteres ASCII, entre ellos por ejemplo tenemos un carácter ASCII corazón, un carácter ASCII melodía, símbolos de música, bueno, bastaría con uno, de la arroba, el símbolo de póker, una estrella. Ahora, nosotros podemos, como les comentaba, cambiar esa máscara o esa ofuscación. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos el identificador de nuestro objeto de txtp contraseña, ponemos punto, le damos set y dentro de nuestras diferentes métodos que nos disponen empezamos a buscar el método que dice set hecho char. ¿Qué viene a ser el set hecho char? Viene a ser el método que nos va a permitir nosotros poderle decir al sistema o a la aplicación que me utilice un ofuscador o una máscara personalizada, la que yo quiera. ¿Cómo? Simplemente agregamos dos comillas dobles y dentro de ella escribimos el carácter que queremos utilizar. El error que se nos origina en estos momentos es porque el método setHechoChar lo que necesita como parámetro es un dato de tipo char, y lo que pasa es que en los videotutorials de procesos básicos de Java les expliqué un poco sobre la diferencia de un string y un char, que un string almacena valores con comillas dobles, mientras que un char almacena valores gracias a las comillas simples. Entonces, como acá estamos manejando un dato de tipo char como parámetro, deberíamos nosotros ingresarle, pero con comillas simples, más no con comillas dobles. Ese es nuestro error que se nos origina, y me parece bien que se me haya originado en estos momentos para que ustedes también vayan fortaleciendo vuestros conocimientos. Como vemos, aquí estamos diciéndole al sistema, quiero que la caja de texto de contraseña me ofusque mi contraseña con un símbolo de un corazón. ¿Será posible? Nos preguntamos. Fácil, hay que comprobarlo ejecutando el programa. Como vemos, nosotros vamos ingresando nuestra diferente contraseña que queramos, y se van creando y se van ofuscando o ocultando gracias a los caracteres de corazón. ¿Qué pasaría si nosotros
somos amantes de la música. Nos gusta mucho la música. Por ejemplo, yo sí, y doy guardar y ejecutamos. Pues lo mismo, amigos. Como vemos, y nos sigue arrojando los mismos valores. Nuestra contraseña, que sea del 1 al 5. Consultamos 1, 2, 3, 4, 5. Como ven, funciona. Para los que son amantes del juego, del póker. Ahí va. Esto se puede ir viendo la estética de tu sistema. Si es que en un momento pones un sistema de videojuegos, de mesa o lo que sea, puedes poner el póker. Si queréis un poco irte más allá, ponéis las estrellas. Y como se podrá dar cuenta, eso es lo más básico que podemos conocer de lo que son los test password fiel y los text fiel simples. No olvidéis que el text fiel te muestra el texto, mientras que el password fiel te lo oculta, te lo ofusca. Bueno, amigos, espero que este video tuto os haya servido de mucho. Bueno, sé que es un poco larguísimo, pero se hace lo que se puede. Bueno, ya dentro de poco estaríamos hablando sobre lo que viene a ser otros objetos, porque como puedas ver tenemos muchos, que poco a poco vamos a ir llenando vuestros vacíos que tenéis ahí, ¿vale? Bueno, si te gustó el video, pulgar arriba, y si es que quieres apoyarnos, dale compartir, así extendemos el conocimiento a aquellas personas que al igual que tú se encuentran un poco perdidos en estos temas. Si hay alguna consulta o alguna opinión o aporte, bueno, hazlo saber ahí dentro de los comments. Si necesitáis algo, no dudes en pedirlo. Bueno, será hasta la próxima. Gracias.